brindarnos su conocimiento, su experiencia en Estados Unidos. Estábamos escuchando antes, son todos abogados que viven en Estados Unidos esencialmente, en Arizona, y Miami, New York, economistas, así que ven el día a día del funcionamiento del fútbol norteamericano, que no es solo la MLS, como lo van a explicar, pero sí la MLS tiene su particularidad. Y ayer lo que escuchamos, ¿se acuerdan? A Emilio García Silvero en su charla, él mismo reconocía que con Estados Unidos hay un problema porque hay que ensamblar la normativa de FIFA con, digamos, la normativa nacional, y la FIFA le tiene una cierta consideración que no le tiene al resto. Entonces, bueno, tenemos que convivir, y es un mercado, obviamente, la MLS que está creciendo, y lo tenemos que conocer. Y gracias a estos 4 colegas nos vamos a ilustrar, y por eso nuevamente muchas gracias por todo lo que prepararon para la audiencia de ALAD y los invitados. Así que nada, agradecerles, digamos, enorme deseo de una buena jornada. Y le paso a Nicolás para que ya vaya arrancando digamos, el encuentro. Muchas gracias. Así es. Nicolás, ahí te pedí, ahí está, para que te rehabilites el micrófono, que Nicolás nos va a hablar de la estructura de la MLS. Así que te escuchamos. Perfecto, pues muchas gracias Ricardo, muchas gracias Daniela por la invitación. Es un placer estar con ustedes y bueno, y empezar la conversación acerca de este tema que, como mencionaba Ricardo, la MLS y el fútbol en Estados Unidos está creciendo más que nunca, está en su mejor momento, por lo que realmente creemos que es el momento especial para que la gente se involucre, ¿no? Dicho eso, hay que entender sus diferencias, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos tocar. Déjenme empezar primero por contarles un poco por qué decimos que la liga está en su mejor momento, o la MLS ahora que es como el deporte, el fútbol es el deporte de moda en Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, ¿no? Pues primero hay que decirles que este año es el año número 25 de la MLS, ¿no? Y durante los 25 años no siempre fue así. Entonces, yo siempre doy este ejemplo porque me parece muy válido que hace solamente 15 años la liga estuvo a punto de desaparecer. Tenían 10 equipos en donde ya se habían quebrado, pues donde ya habían dejado de funcionar 2 muy grandes, uno en Miami y uno en Tampa Bay, y realmente los 10 equipos que seguían funcionando solamente tenían 2 dueños, cada uno con alrededor de 4 o 5 franquicias y así. Hoy tenemos una liga con 26 equipos alrededor de todo Estados Unidos, con 4 más proyectados para los siguientes años. Es decir, para 2023 vamos a tener 30 equipos en la liga. Pero lo que más llama la atención es que en el 2010, el Toronto Football Club, los inversores del Toronto pagaron $10 millones por la franquicia. Los dueños del Charlotte Football Club, que va a empezar sus operaciones en el 2023, pagaron $325 millones. Entonces ustedes pueden ver el crecimiento que ha tenido la liga y cómo va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, en términos financieros, es una liga muy fuerte. Ahora, en términos de asistencia, de hinchada, también es muy grande. Hoy en día, el año pasado, en el 2019, el promedio de asistencia de un partido de la MLS fueron alrededor de 22,000 fans en el estadio, ¿no? Eso es, como está diciendo, el quinto o el sexto mejor promedio de cualquier liga alrededor del mundo, lo cual, pues, siendo una liga tan nueva, pues es sorprendente. Y eso que en algunos casos como el de Atlanta, Seattle o incluso Portland, ellos llevan 50,000 personas cada partido, ¿no? Entonces, de nuevo, también tiene un seguimiento muy fuerte. Eso sumado también a que en las encuestas últimamente que hacen acerca del interés deportivo en las diferentes generaciones, el fútbol es el segundo deporte más favorito de de los adolescentes y de los adultos jóvenes. Es decir, esta generación de jóvenes y de adolescentes y adultos jóvenes que son en Estados Unidos más diversos, con
con sus papás o sus abuelos viniendo de otros países, realmente son los que tienen el interés hacia el fútbol, más que otros deportes como el fútbol americano o béisbol, y que pues van a ser la base del crecimiento de la liga por los siguientes 20 años, ¿no? Entonces, el potencial está ahí y ahí lo tenemos. Ahora, otras cifras importantes son su contrato de televisión, que está firmado hasta 2023 también. Son de 90 a 100 millones de dólares por año. No es las cifras de Europa, pero pues muy sólido para este lado del mundo. Las cifras con Adidas, que es la marca que viste a todos los equipos, son 30 millones de dólares al año, y así vamos sumando cierto número de patrocinios y cierto número de ingresos que lo hacen la liga bastante fuerte. Visto eso, ahora pues nos damos cuenta que es la liga que está creciendo y que por eso genera tanto interés. Ahora, para poder entenderla, tenemos que entender que realmente funciona muy diferente, como decía Ricardo. Es una liga que funciona muy diferente a lo que intuitivamente nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica o incluso en Europa. Entonces, primero que todo, es una entidad única. Entonces, es una entidad única y centralizada. Entonces, la MLS como tal es dueña de todos los equipos legalmente. Ahora, en la MLS no hay ascensos ni descensos. Ellos son la primera división del fútbol norteamericano y los equipos que funcionan dentro de la MLS nunca van a descender por varias razones. Una, fue la forma como la liga se protegió para que funcionara por todos estos años, para que realmente sea competitiva, para generar un equilibrio. Y lo otro, si ustedes se ponen a pensar, es para mantener la inversión y para que la inversión de los inversionistas que están poniendo 300 millones de dólares realmente valga la pena. Para que todos estos números que yo les dije de los ingresos realmente haga sentido en un largo plazo de 20 a 25 años y que alguien pueda meter los 100 millones de dólares. Si ustedes se pueden pensar, 300 millones de dólares es la valoración del Newcastle United hoy en día. Y ustedes me van a decir, bueno, pues ¿cómo el Charlotte United puede costar lo mismo que el Newcastle United? Pues la única razón es, pues mira, es que el Charlotte United te va a asegurar ingresos por los siguientes, por muchos años. Newcastle, en el momento que descienda, deja de recibir 100 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, el hecho de no descender genera un incentivo económico muy fuerte. Ahora, hay otras ligas que son consideradas la segunda y la tercera división en Estados Unidos, de no, sin descensos y ascensos, que se llama la USL Championship y la USL League One. Esas son ligas apartes, operadas también diferentes, de una manera similar, pero completamente apartes. Y las regula la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que es una entidad única y centralizada? En el caso de lo que nosotros hablamos de los dueños, ¿no? De los David Beckhams del mundo y eso que son dueños de equipo. Pero realmente ellos en el papel son inversionistas de la MLS a los que se les da un derecho de operar una franquicia. Entonces, por eso no hablamos de clubes como que nosotros lo vemos en Argentina, en Colombia, en Inglaterra, en que creamos un club desde la nada para nada. No, estos son franquicias como tal, y el dueño que llamamos, entre comillas, es el que lo opera. Como es una liga centralizada, entonces la mayoría de los ingresos y los gastos son centralizados también. Entonces muchos de los ingresos que generan estas franquicias van a ser centralizados hacia la MLS y si hay algún tipo de utilidad se reparten entre todos los inversionistas. Entonces, como pueden ver, a pesar de que Estados Unidos es un país del capitalismo puro, las ligas deportivas pues son bastante socialistas, ¿no? Se reparten bastante sus ingresos y todo eso. Y de la misma mano, de mano de eso, la parte de cómo funciona la contratación y la transferencia de los jugadores es muy similar con ese mismo espíritu.
Lo que no quieren es que haya competencia entre clubes, mejor dicho, que un club ofrezca más que el otro, sino todo va a ser centralizado por la liga. La liga paga la mayoría de los salarios de los jugadores y además, pues, va a ser la encargada de asignar estos jugadores a las diferentes franquicias. Estoy diciendo en el 90% de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que para cuando las franquicias están conformando sus equipos, pues tienen que tener en cuenta ciertas cosas. Hay un límite de gastos de salario, con ciertas excepciones como lo que hablamos del designated player, que son los, como está el Pity Martínez en Atlanta, como está Chicharito en el LA Galaxy, ellos se salen de esa estructura, pero de nuevo, el 90% de los jugadores está bajo una estructura de salarios como tal designada, que los equipos no se pueden subir de allá ni tienen que estar ahí. Como lo mencionaba Ricardo y Víctor lo va a tocar en un momento, esto genera choques con la FIFA. Esto genera choques con otras ligas, porque funcionan muy diferente y no se rigen bajo las mismas reglas 100%. Entonces, pues, con eso le doy la palabra a Víctor, que nos va a explicar un poco cómo se funciona esta parte de cómo una liga con las particularidades que yo les mencioné funciona con el resto del mundo. Y pues con ciertos casos que son importantes que han pasado en los últimos años. Adelante, Víctor. Muy bien, excelente. Perdón, Víctor, ahí ya te habilité el micrófono. Bueno, gracias Ricardo, gracias Daniela por la invitación y a Lade, gracias Nicolás por el centro que me acaba de mandar. Bueno, como estaba diciendo Nicolás, hay una diferencia de esta liga que es tan particular con lo que nosotros conocemos con el sistema FIFA y el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores. Pero, ¿de dónde viene esto? Como decía Nicolás, de la no competencia de las franquicias. Y esto tuvo como que su origen en el Faisal Case, que seguramente algunos de ustedes lo ha leído, en un caso del final de los 90, donde un jugador, Ian Fraser, y 7 jugadores más interpusieron una class action contra la MLS, que en ese momento era subsidiaria de la US Soccer, ya no lo es, son independientes. Y básicamente lo que alegaban era que la estructura de Single Entity de la MLS le impedía a ellos que los clubes como sus empleadores compitieran por su salario y esto degradaba los salarios a ellos. Sin embargo, se demostró, y no es cosa de profundizar demasiado en el caso, pero se estableció que no había una competencia o una acción desleal de la MLS porque se necesitaban 2 personas para que hubiese esa competencia, y en el caso de la MLS una sola que actúa como el single entity, y por tanto también un error que se cometió con el sindicato que había en ese momento era que alegaron que los salarios eran, como decir, muy, muy bajos con respecto a un mercado como Inglaterra, por ejemplo. Entonces, lo que se estableció en la decisión fue, ok, coloquialmente hablando, si hay un mercado en Inglaterra y hay otras ligas que quizás no son primera división en Estados Unidos, tú puedes ir a jugar allá. Yo no te lo estoy impidiendo. Y por eso tuvo una resolución favorable en la MLS en ese momento, que solidificó un poco el sistema que conocemos ahora. En esa decisión, tanto la MLS como la US Soccer acordaron permanecer neutrales sobre la aplicación del reglamento sobre estatutos y transferencias de jugadores de la FIFA. Es por esto que no se aplica como lo conocemos en Europa o en Sudamérica. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias y cuándo se aplica la
el reglamento de FIFA y cuándo se aplica el convenio colectivo, que seguramente muchos de ustedes también lo han leído, han escuchado de cuando hay una transferencia internacional, digamos, de afuera hacia la MLS, allí aplica el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores. Lo mismo si es de la MLS hacia afuera. Pero una vez el jugador firma su contrato, que son contratos de tanto, luego César ampliará un poco más de este tema, pasa a obligarse bajo los acuerdos del convenio colectivo. Una cosa importante es que lo que nosotros conocemos, los hechos de formación y solidaridad, hasta el abril de 2019 no se aplicaban y no se cobraban ni se pagaban en la MLS. Esto cambió a la opinión pública. La justificación de la Major League Soccer y el comisionado Don Garber ha sido de que necesitan recuperar la inversión inicial. Es muy importante que ahora la liga quiere ser una liga exportadora y no una liga de retiro como se tenía la concepción antes. Y es por eso que lo hacen. Pero también es la realidad de que, y muchos abogados, colegas lo sabemos, hay muchas demandas ante FIFA de cobro de solidaridad, sobre todo a los equipos de la MLS. Aquí hay una situación, yo pongo para ejemplificarlo, cómo es el proceso de transferencia. Hay un proceso que se llama el Discovery Process. En este proceso tienen derecho las franquicias a mostrar o proponer a la liga 7 nombres de jugadores que no pueden contratar bajo ningún otro mecanismo de lo dispuesto en la regla de la MLS. Pero antes de incluir ese nombre, la liga va a hacer un estudio sobre, número 1, la posibilidad financiera de la franquicia de asumir el costo de la nómina del jugador. Número 2, va a tantear al agente y al club de origen del jugador si está bajo contrato, para ver la posibilidad real de contratar al jugador. Se puede dar el caso, y se ha dado de hecho, que hay un conflicto entre 2 franquicias que colocan el mismo nombre. Acá opera que primero el derecho preferente lo va a tener la franquicia que haya puesto el nombre primero, obviamente. Si lo han puesto en la misma fecha, se tomará el equipo que tenga menos puntos en la tabla clasificatoria, siempre y cuando se hayan jugado al menos 3 partidos de la temporada. Y es una forma de decisión. Si el jugador, si la franquicia quisiera como que ofertarle al jugador un contrato y está el nombre en la lista de otra franquicia, tendría que ofrecerle dinero a esta franquicia. Pero hay que ver que no es dinero libre de la franquicia. Es lo que se conoce como General Allocation Money, que es un dinero establecido para un fin determinado y no se puede usar libremente. Entonces, esto pasó por un caso conocido cuando Nocerino llegó a Orlando, proveniente del Milán, y el DC United había también ofertado por él y había llegado a un acuerdo porque tenía. Al final lo que hizo Orlando fue pagarle un monto que no se ha publicado al DC United por permitirle contratar al jugador. Alguna de las otras diferencias, ya para cerrar, del sistema MLS con el sistema FIFA, es que en el MLS no hay
¿cómo decir? No hay una cláusula de non-trade. Es decir, ya cuando el jugador entra, la franquicia se pueden poner de acuerdo y el jugador, incluso sin su consentimiento, puede ser transferido o movido de franquicia. Número 2, que hay contratos garantizados y semi-garantizados. Y en los contratos semi-garantizados se da algo que vemos muy poco y no se hace en el sistema FIFA y en Europa o Sudamérica, que es que la liga puede rescindir el contrato por bajo rendimiento del jugador, lo cual el TAS ha manifestado que no se puede hacer. Igualmente FIFA lo ha establecido así. Y algunas otras diferencias, hay opciones unilaterales por parte de la MLS de ampliar el contrato del jugador, que son aceptadas indiferentemente al momento del primer contrato, sin derecho a réplica, sin derecho a nada, lo acepta y ya. Hay una posibilidad de que sea hasta 3 años. Otra diferencia es que en cuanto al sistema y lo conocido TPO, si bien hay algunas especificidades en los contratos sobre eso, la liga por su estructura no es considerada un tercero como tal, porque es el dueño del jugador, es el empleador del jugador. Y la última que voy a mencionar sería, y lo comentaba ayer en esta conferencia con Emilio, era la posibilidad del pago del mecanismo de solidaridad en el ámbito nacional por dimensión internacional. Acá, como no hay pago de ningún fee entre los clubes nacionales, las franquicias nacionales, no hay posibilidad de que se genere hasta ahora, en mi opinión, el pago del mecanismo de solidaridad. Sin embargo, habría que ver cuando esto ocurra y cuando alguna franquicia se le ocurra demandar el pago y ver qué sucede. Pero lo comentaba Emilio ayer, el FIFA respeta mucho la particularidad o la singularidad de MLS en este sentido. Entonces, para que podamos conocer un poco más sobre los detalles de los contratos y del clausurado, ahora voy a dar el centro a César para que nos siga ilustrando. Excelente. César, ya te escuchamos, me parece, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos. Bien. Muchas gracias por la participación. Daniela, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me tocó, cuando preparamos esta conferencia, yo les propuse a ellos que desde la experiencia íbamos a ver 3 tipos de contratos que ya hemos analizado en nuestra oficina y que nos ha pasado en diferentes negociaciones que ya hemos tenido en la práctica con la MLS. Entonces, el estudio que hicimos es un estudio comparado, por decirlo así, de la evolución que ha tenido. Como bien lo dice Víctor, ahora viene ya el tema de la implicación de la normatividad FIFA dentro de la MLS. Y para esto tomamos un contrato de préstamo con opción de compra del año 2018 al año 2020. Entonces analizamos cláusula por cláusula para mostrarles a ustedes en estos 10 minutos que tengo qué cambios pueden haber y qué ha mejorado o qué no. También vamos a analizar un contrato de transferencia definitiva, que pues, realmente el contrato desde mi punto de vista y es algo muy, muy personal. Creo que es un contrato mucho más sencillo. A mí siempre me ha parecido que el contrato de transferencia con opción de compra es de los complicados para negociar y sobre todo ya en el tema del drafting, si ya hablamos del nivel jurídico. Y finalmente vamos a hablar del famoso contrato laboral que se firma, como ya lo han dicho anteriormente, si se firma con la MLS, si se firma con el equipo, y esas son las diferencias que preparé para esta conferencia. Entonces, bueno, empecemos con el contrato de préstamo con opción de compra. Lo primero que nos llamó la atención pues son las partes. Las partes acá es uno firma el contrato es con la MLS, como han dicho mis compañeros anteriormente. Se firma con el club que transfiere y también con el jugador, que creo que es una práctica que pues, se utiliza
generalmente en la mayoría de contratos de transferencias nacionales e internacionales, obvio, sin tener en cuenta la MLS. Una diferencia que empezó con este tipo de contratos y que se han ido modernizando a través del tiempo es que anteriormente, en el contrato de 2018, no se hacía una definición del préstamo como tal. En los contratos últimos que ya hemos establecido, ya hay una definición de préstamo como tal y las condiciones que se cumplen. Los que han tenido experiencia de pronto con negociaciones en los Estados Unidos se dan cuenta que acá se utiliza en primer lugar contratos forma, que realmente son muy difíciles de negociar, prácticamente lo que llamamos los contratos de adhesión. Sin embargo, pues bueno, yo también les puedo decir que, digamos, en la experiencia, la última transferencia que asesoramos fue bastante interesante, porque por lo menos para nosotros fue la primera vez que nos dejaron negociar cierto tipo de clausulados. Pero, sin embargo, es complicado porque, como les digo anteriormente, vienen muy taxativos. En esta definición de préstamo es fundamental, aquí se habla que se cumpla con toda la normatividad de TMS. Para los que no saben, el TMS es el sistema de FIFA de Transfer Matching System. Se habla también, obviamente, del respeto que tiene que tener el famoso CTI, Certificado de Transferencia Internacional, y también se acuerda que efectivamente el jugador se va a registrar en un equipo de la MLS, es decir, con el franquiciado, como le explicaba Nicolás anteriormente. Hay una cláusula que para mí es la más difícil de analizar ya desde el punto de vista jurídico, que son traducido se llama representaciones y garantías. Entonces acá realmente para la MLS, cuando uno negocia con ellos, es súper importante tener definido qué es lo más importante para la transferencia. Entonces acá, digamos que ellos establecen puntos fundamentales como la responsabilidad en temas de impuestos. Eso es un tema que ha evolucionado desde el año 2018. Ahorita Alex, por temas de tiempo, va a hacer un estudio muy global de ese tema en Estados Unidos. Y cuando preparamos esta conferencia con Nicolás, Víctor y Alex, respectivamente, dijimos, bueno, una transferencia para los Estados Unidos, un jugador tiene que asesorarse de un buen intermediario, tiene que asesorarse de un buen asesor fiscal, tiene que asesorarse de un buen contador, porque se van a dar cuenta que la especificidad de cada transferencia y de cada equipo es bastante complicada. Sin embargo, ya en temas más de derecho deportivo, observamos que ya han puesto más limitaciones frente a ese tema. Es decir, que los impuestos tienen que estar correctamente pagos por la MLS como representante de ese contrato y adicionalmente también por el club del país que transfiere. Creo que es un tema que ha evolucionado. Otra evolución que vimos es que hicieron referencia al tema del dopaje. En la última transferencia que les digo que asesoramos, me llamó la atención una cláusula que el club que transfiere debe garantizar que el jugador no ha cometido una infracción a la normatividad antidopaje. Pues nos llamó la atención, sin embargo creo que es una cláusula válida y como decía Víctor anteriormente, ya cuando se presenten ciertos litigios vamos a ver si efectivamente pues, son válidas o no pues, en el tipo de contratos. Otro tema que también ha mejorado bastante son el tema de los pagos. Entonces, el pago de los préstamos, generalmente, pues esto es de libre albedrío y pues se negocia efectivamente el tema de los pagos del préstamo como tal al club. Hay algo que sí nos llamó mucho la atención y es que en esta evolución de contratos se pactó una tasa de interés en caso que la MLS no le pague al equipo. Entonces ahí vemos, en el último contrato que observamos, vimos que se pactó una tasa del 5% anual. Para los que tienen más experiencia en temas FIFA, observamos que el 5% es una cifra que se maneja ya en los litigios de FIFA y pues bueno, en este tipo de casos ya también se está aplicando en este tema. Como les contaba, el tema de los impuestos también es súper importante. Ahora Alex también les va a explicar un poco más ese tema de la responsabilidad que tienen de cumplir con los impuestos de Estados Unidos y Canadá, dependiendo de cada situación. En esto no queremos abordar realmente que si empezáramos a hablar acá del tema tributario en los Estados Unidos sería bastante complicado, sin embargo ahí lo vamos a tocar porque ya salen incluidos en este tipo de contratos. Entonces como abogados creo que debemos tener medianamente ese conocimiento y efectivamente en el momento dependiendo de la parte que ustedes representen, creo que es súper importante también asesorarse de un buen equipo. En los contratos anteriores de préstamo no se hacía referencia a los contratos laborales. A mí me llamaba la atención porque también en las transferencias internacionales o incluso nacionales, estoy hablando del caso de Colombia, generalmente uno de los contratos siempre pacta que haya una firma del contrato laboral.
En los contratos de 2018 no salía, pero a día de hoy observamos que sí hubo una evolución y que efectivamente ya se pone porque pues tiene que haber un contrato laboral. Entonces, en ese orden de ideas, creo que blinda un poco más ese contrato de transferencia. También hay unos puntos súper importantes que se han ido mejorando ya con el tema y digamos con la visión que ha tenido FIFA a nivel internacional. Sabemos, pues los que hemos disfrutado de estos webinars en los últimos meses, observamos que el tema del compliance está siendo muy importante y de hecho hay un cambio de FIFA y del mundo del fútbol pues para entrar en este tema que pareciera que no se ha tocado en el fútbol, sin embargo en el mundo empresarial es muy común. Y entonces en las cláusulas ya se habla también de un financial compliance, o sea, un compliance financiero, es decir, que se deben cumplir con unas normatividades que sean éticas y demás. También ya se implementó las famosas cláusulas de lavados de activos, que creo que es un paso bastante importante. De hecho, también lo puedo decir que en algunas transferencias internacionales ya se están tomando este tipo de cláusulas que para mí, en mi concepto, desde una óptica muy comercial, creo que son fundamentales. Un punto que tocaba Víctor y también Emilio en la conferencia de ayer es el tema pues creo que los abogados deportivos hablamos mucho de este tema y es el reconocimiento de los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad. En los contratos anteriores que les digo, nunca estaba tipificado y lo que se decía era una condición que nos llamaba la atención, que en caso que hubiera primero el club que transfiere garantizaba que nadie iba a reclamar los derechos de formación y mecanismo de solidaridad. Sin embargo, en caso que llegara una reclamación a la MLS sobre ese tema o al club franquiciado, tenía que responder solidariamente el club que transfirió al jugador. Eso siempre nos llamó la atención. En 2018, sin embargo, no estaba tipificado, pero en 2020 ya mejoró y dice que si la MLS debe pagar este tipo de reclamaciones, después la MLS puede reclamarle a esos equipos, al equipo que transfirió el jugador, esos pagos que hizo en el momento como tal. De las cláusulas también que analizamos, creo que el lenguaje es fundamental. Bueno, como sabrán, pues todo es en inglés y prevalece el sistema de inglés. El tema de la confidencialidad también es muy importante, como pues en cualquier contrato que se maneja también a nivel nacional o internacional. Acá también nos llamaba mucho la atención de la jurisdicción y aplicabilidad del derecho. En los contratos anteriores de 2018 no se reconocía nada de FIFA, no se reconocía nada del TAS, como los que estamos un poco más relacionados con este tema. Sin embargo, en este momento, y ayer Víctor me explicaba, de pronto Víctor ahorita me puedes agrandar un poco la explicación si nos queda tiempo, que efectivamente, si bien es cierto se reconocen los tribunales de FIFA y el TAS en este caso, ahora también se le da que la aplicabilidad del contrato como tal tiene que basarse en la normatividad del estado de Nueva York. Recordemos que las oficinas de la Major League Soccer están en Nueva York. Sin embargo, entiendo que por el tema del acuerdo que hubo entre el sindicato de jugadores y la MLS, esto está tipificado así. Ahorita de pronto, Víctor, sí te voy a dar la palabra para que nos ayudes con este tema que creo que es bastante importante y que ayer debatimos. Finalmente, un tema también que nos llamó mucho la atención de este contrato es el tema de la participación de los famosos TPO. Anteriormente no se decía absolutamente nada de eso, pero en el desarrollo de los contratos vemos que ya hay una cláusula que hace referencia frente a eso y adicionalmente lo que se está estableciendo en este momento es que el club asegura que no tiene ningún acuerdo con terceros sobre los derechos del jugador. Este tipo de cláusulas son muy comunes, de hecho en TMS, ya también pues cuando se hacen las transferencias, los equipos tienen que dar fe sobre este tema y pues bueno, lo que dice Víctor, ya veremos en posibles litigios qué tipo de cláusulas pues serán válidas y no. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la transferencia definitiva. Como les decía anteriormente, en esto no cambia mucho. Realmente es un contrato que ya es mucho más tipo y reitero, para mí es mucho más sencillo, digamos, asesorar este tipo de contratos. Acá también se mejoró el tema de la definición de transferencia. Entonces se pusieron taxativamente cómo se entiende con una transferencia y también desde nuestro punto de vista consideramos que va muy alineado con lo que está diciendo FIFA. Entonces en ese orden de ideas creo que se han puesto de acuerdo con este tema. También ya se pone muy específicamente el tema de los pagos que se hacen sobre la transferencia. Se habla de unas condiciones que son también muy
muy taxativas. Entonces se habla ya del tiempo, cuando si se ejerció opción de compra, cuando se ejerció, en fin, creo que esas condiciones también son un poco largas, pero pues se tiene que cumplir con esas, o si no la transferencia se entiende como no válida. Respecto al mecanismo de solidaridad y también los derechos de formación, también ya se indica que puede haber reclamación, sin embargo, ahí ya también empieza la responsabilidad del club que transfiere. Generalmente lo que hemos visto es que el club renuncia a solicitar esa reclamación y adicionalmente ya también se hace esa solidaridad entre el club que transfirió y la MLS. Eso lo hemos visto como en la mayoría de contratos que hemos analizado. Como les conté anteriormente, ya también se toca el tema del compliance financiero, se toman los temas de anticorrupción, se habla del tema del lenguaje, de confidencialidad y el tema también de las disputas anteriores quedan iguales. Es decir, me refiero al tema de jurisdicción aplicable. Se habla que yo le puedo dar jurisdicción a estos temas a los tribunales de FIFA, al TAS, pero también viene con ese tema del Estado de Nueva York, que pues, nos ha llamado bastante la atención. Y en este contrato de transferencias también ya se está tocando el tema de los terceros, como pasaba en los préstamos con opción de compra. Ya finalmente, para terminar, el contrato laboral, desde mi punto de vista, también creo que es un contrato marco, como se maneja en muchos países. Se habla de las partes, ahí la parte ya es MLS y jugador. Se habla de la compensación. Se habla de la categoría del jugador, que fue lo que explicó Víctor en su participación. Se habla de las condiciones. Se habla de las extensiones, que también Víctor habló del tema y de esas cosas que quedan en el clausulado y que efectivamente pareciera que van en contravía de derecho, pero bueno, ahí no sabemos ya dependiendo de caso a caso. Se habla también de los bonos. Generalmente ahí ya se habla como un tema de desempeño y demás que uno pacta en el momento. Se habla de ayudas también que se les da para el housing, es decir, para vivir acá en los Estados Unidos. También se habla de tiquetes aéreos que se negocian ya dependiendo. Nosotros lo que hemos visto es que generalmente son 3 tiquetes aéreos para jugadores internacionales. Acá el tema se pacta la cláusula, el fee de lo que gana el intermediario. Eso ahorita Alex lo va a explicar. Y también algo que nos llamó la atención en el último contrato laboral que observamos fue que también hay un apoyo a educación del deportista, que desde mi punto de vista creo que fue bastante interesante. Entonces, esos fueron como los 3 contratos principales. No sé si Alex, antes de tu intervención, le podemos dar un minutico a Víctor para que nos explique un poco el tema del tema de la jurisdicción y competencia con el acuerdo que hubo con el sindicato de jugadores acá en los Estados Unidos. Sí, gracias César. Voy a intervenir, pero bueno, básicamente para complementar lo que decía César, es sencillo. Tenemos una normativa que es FIFA, que aplica nada más cuando hablamos de transferencia internacional, desde o hacia fuera de la MLS, pero en todo lo que corresponde a la relación laboral del futbolista acá en los Estados Unidos, se maneja por el convenio colectivo, y el convenio colectivo dice respectivamente que la resolución de disputas se manejará por un procedimiento de arbitraje en Nueva York, igual como sucede en otras ligas del sistema americano como la MLB, la NFL, que todas son acá. Cortita y al pie eso para darle el pase a Alex, que ahora nos va a ilustrar con el tema de la intermediación, que seguramente muchos de nuestros oyentes están deseosos de escuchar sobre cómo se maneja eso acá en Estados Unidos. Entonces, gracias César, gracias de nuevo y bueno, adelante Alex. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la ADE por la invitación, a Ricardo y Daniela. Quería primero hablar un poco de lo que estaba discutiendo César en cuanto a la parte, cómo funciona la parte de impuestos sobre pagos de ingresos en el país. El sistema aquí es un sistema muy complejo, entonces no vamos a entrar mucho en detalles, pero básicamente voy a tratar de cubrir algo que es importante para jugadores extranjeros, igualmente que abogados en derecho deportivo, para que puedan tener en consideración. Lo principal es
Código de Impuestos Federales en los Estados Unidos tiene ciertas reglas que son específicas para atletas extranjeros. ¿Y en qué consiste eso? Lo principal es, el primer paso es que tenemos que entender que si el jugador no es un ciudadano americano, entonces se tiene que decidir si ese jugador o atleta es considerado residente o no residente para propósitos del pago de impuestos federales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los residentes, para propósitos de pago sobre ingresos en impuestos, en la parte federal, si es una persona que se considera residente, el gobierno va a obligar a que pague impuestos sobre los ingresos que genere, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo. Y al converso, si es un atleta que no lo consideran como residente, entonces únicamente tiene que pagar impuestos sobre los ingresos generados en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué hace que una persona califique o que un jugador califique como residente o no residente? Generalmente, para ser residente, o tienes que tener una tarjeta de residencia en el país, o existe un método que emplea el IRS, que es el Departamento de Tesorería, en los cuales ellos ven si la persona ha vivido por lo menos 31 días en el año tributario que corresponde y, adicionalmente, la suma de días que el atleta vivió en el país durante el presente año y los 2 años anteriores es igual o más de 183 días, entonces es considerado un residente y van a tener que pagar ingresos, van a tener que pagar impuestos sobre los ingresos que reciban, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. ¿Ok? Eso es en cuanto a la parte de impuestos federales, pero no termina ahí. Lamentablemente, en los Estados Unidos hay 43 estados, o sea, más de la mayoría, en los cuales existe lo que se llama impuesto estatal sobre los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el jugador está, vamos a decir, jugando en un equipo en el estado de California, tiene que pagar impuestos al gobierno federal y tiene que pagar impuestos al gobierno del estado en el cual reside la mayoría del tiempo. Como el club está localizado en California, entonces eso se considera, digamos, el lugar de residencia de ese jugador y tiene que pagar impuestos al estado en ese momento. Y por último, no termina ahí, existe otro tipo de impuesto que se llama JOC tax. JOC, traté de encontrar la traducción, pero no pude, es J-O-C-K. Es un impuesto de ámbito estatal y ese impuesto únicamente aplica a atletas y artistas. ¿Y de qué manera aplica? Lo que quiere decir con este tipo de impuesto es que vamos a decir que un jugador está en el estado de California y juega por el LA Galaxy. Sabemos que va a tener juegos fuera de California. Vamos a ponerle 12 juegos alrededor de diferentes estados en el país. Ese impuesto determina que el jugador tiene que pagar impuestos por todos los días en los cuales jugó o practicó en otro estado que no sea el estado de residencia. Y bueno, los porcentajes de esos impuestos varían de estado a estado. No está regulado federalmente, sino cada estado tiene la libertad de establecer el porcentaje que cobra de taxes. Entonces es algo, digamos que los jugadores tienen que tener en cuenta y asesorarse bien para saber exactamente cómo manejar esta situación. Hay distintas formas de que un buen abogado en ley tributaria o un buen contador puede diseñar algún planeamiento para minimizar el riesgo con los pagos tributarios. Como dato curioso, a los que les interese, este tipo de impuesto existía siempre en los Estados Unidos, pero no se enforzaba hasta más o menos principios de los años 90, en los cuales Michael Jordan, jugador de básquetbol, tuvo creo que fue una de las finales contra Los Ángeles Lakers, en los cuales eliminaron a Los Ángeles Lakers y el estado de California no le gustó haber sido eliminado, entonces decidieron enforzar este tipo de impuesto y decidieron cobrarle a Michael Jordan por todos los partidos que había jugado en California. ¿Qué sucedió? Que entonces el estado de Illinois, donde estaba Chicago Bulls,
para defenderlo, hicieron lo mismo con los jugadores de Los Ángeles Lakers que jugaron en Chicago. Y luego de eso, todos los estados en los cuales tienen impuesto estatal por ingresos decidieron aplicar el mismo tipo de job tax que se le llama, ¿no? Entonces es un dato curioso y a tener en cuenta que es muy importante. Eso es lo que quería tocar en cuanto a la taxación, el pago de impuestos a jugadores extranjeros. Y luego lo que quiero hablar ahora es sobre el sistema de agentes e intermediarios en la MLS. Principalmente me gustaría referirme sobre la manera que está estructurado. En mi opinión, es, digamos, un sistema un poco informal. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero con que es informal, principalmente comparándolo con agentes de otras ligas aquí en el país, ¿ok? No existe una entidad en la MLS o en la federación o el gremio de jugadores de la MLS que regule a los agentes o intermediarios o que establezca qué requisitos tienen que tener para ser un agente. Simplemente lo que hizo la Federación de Fútbol de Estados Unidos es adoptar las medidas mínimas que estableció la FIFA en el 2015 en el reglamento sobre relaciones con intermediarios y simplemente decidieron que iban a actuar como, digamos, más que todo una casa de registro, en la cual una persona de ente natural o alguna compañía pueden registrarse de dos maneras. Si la persona que quiere ser agente o la entidad que quiere ser agente no tiene una actual representación con un club o con un jugador, pues lo que hacen es simplemente pre-registrarse, llenando una aplicación, tienen que pagar por esa aplicación y luego tienen que mandar esa aplicación y esperar a que los acepten. Una vez que hacen eso, pues están pre-registrados, no están formalmente admitidos como un agente o intermediario registrado en la Federación de Fútbol de aquí. Si quieren estar formalmente registrados, lo que sucede es que la federación requiere que presenten un contrato de representación con algún jugador que tengan, pero que esté en conexión con la transferencia de un jugador a un club o en conexión con algún contrato laboral del jugador. Solamente si se cumplen esos requisitos, entonces la federación los reconoce como agentes registrados. Pero en realidad no requieren nada más, no requieren tener ningún tipo de educación o conocimiento o certificación de que el agente o intermediario tiene la experiencia necesaria para estar involucrado en este tipo de transacciones. Entonces eso trae un poco de problemas en el ambiente de aquí. Ahora, un club, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la MLS, tiene la libertad de hacer una transacción con cualquier persona, sea un agente o no, porque no hay ninguna regulación que se lo impida hacer. Entonces, eso se puede prestar a ciertas personas que no tienen experiencia en el medio, no tienen experiencia de cómo funciona la MLS o los contratos, como explicó César, Víctor, y es muy importante. A la misma vez es contraproducente porque cualquier persona puede tener otros propósitos que no son en el mejor interés del jugador o del club. Ahora, lo que es curioso es que la única regulación gubernamental que existe en los Estados Unidos y que es federal, se aplica a los agentes en cualquier deporte, pero en el ámbito de las universidades, no en el ámbito profesional. Generalmente los jugadores en las universidades son considerados amateurs, no son considerados profesionales, pero ahí sí hay ciertas regulaciones, pero en el ámbito profesional no existe ninguna regulación. Ahora, la razón por que inicialmente mencioné que el sistema de agentes es un poco informal es porque me gusta compararlo, por ejemplo, vamos a compararlo con la liga, la NFL, que es la liga de fútbol americano, ¿ok? Antes que cualquier persona pueda representar a algún jugador o estar involucrado en una transacción en la NFL, tiene que ser una persona que ha sido certificada por el gremio de jugadores de la NFL. ¿En qué consiste eso? Tienen que tener ciertos requisitos antes de aplicar, tienen que tener cierto nivel de educación
que incluye tener un posgrado en leyes. No puede entrar cualquier persona para aplicar. Hay ciertas excepciones en las cuales, basadas en las experiencias de contratos, te pueden admitir, pero generalmente te requieren que tengan un posgrado en leyes, por lo mínimo. ¿Ok? Aparte de eso, tienen que tomar un examen de admisión para ser agentes. Tienen que tener seguro contra malpráctica. En caso de que algo salga mal, el jugador tiene recurso de demandar a esa persona. ¿Ok? Y por último, tienen que tener un seminario, tienen que acudir a un seminario mandatorio para poder tenerlos siempre actualizados con leyes y educación. E incluso vemos que, por ejemplo, en la NFL está prohibido que los clubes hagan transacciones con agentes que no están certificados o licenciados por el gremio de jugadores de la NFL. Llega al punto que si un club hace alguna transacción con un jugador en la NFL, por ejemplo, lo pueden sancionar financieramente y el contrato queda nulo, no tiene ninguna efectividad. Entonces, a eso me refería con que tal vez es un poco informal. Pero en general, el sistema de agentes de la MLS es un círculo pequeño y que se puede decir es cerrado. Generalmente está controlado por ciertos agentes que no son la mayoría de los agentes. Entonces, se hace un poco difícil penetrar ese mercado, pero no es imposible. La otra particularidad que César y Víctor estaban mencionando es que en la MLS paga una comisión por la transferencia de un jugador en un pago, digamos, que puede ser global, que está incluido en la transferencia del jugador. Y es más, si vamos a decir, hay un intermediario que ayuda en la transacción de un club y el jugador, y aparte está el agente del jugador, la MLS no hace dos pagos, la MLS hace un solo pago y entre el agente y el intermediario se tendrán que arreglar cómo hacen. Por eso tal vez es importante en los mandatos establecer qué porcentaje va a recibir cada persona, no para propósitos de MLS, pero para propósitos de agente e intermediario, para que luego no haya ningún problema en cuanto a los pagos. Pero MLS solamente va a hacer un pago que va dentro del presupuesto global para la transferencia. Es muy importante para cualquier agente que quiere tal vez hacer ciertas transacciones aquí con jugadores, familiarizarse con la estructura salarial de la MLS y cómo usan los presupuestos que tiene la MLS. No hemos tocado mucho en eso porque en realidad nos tomaría muchas horas. Podríamos hacer otro programa solamente sobre eso, pero es importante familiarizarse en cuanto a eso. Otras cosas que son importantes es el número de clubes, como mencionó Nicolás, sigue creciendo. Vamos a tener 30 clubes en la liga, lo que hace difícil para un agente o intermediario tener una buena relación con todos los clubes. En realidad se torna difícil. Y otra cosa es que hay mucha diversidad en los clubes. Me refiero desde el punto de vista de los directores deportivos o los head scouts. Muchos clubes lo que están haciendo es contratando, por ejemplo, directores deportivos de Europa. Tienes en Charlotte, tienes el director deportivo es de Holanda, el equipo de San Luis que viene en el 2022, el director deportivo es de Alemania, en San José tienes el director deportivo es de Brasil, en Orlando es de Brasil y así sucesivamente. Entonces, eso también es interesante porque obviamente tienen búsqueda de distintos perfiles de jugadores y de lo que están buscando y de la manera que se relacionan con los agentes. A veces están acostumbrados más al estilo europeo que al estilo latinoamericano, entonces es una cosa de saber conocer cómo es que los manejan ellos. Creo que eso es todo lo que tenía a cubrir. No sé si vamos a seguir con preguntas o lo que ustedes digan. Bien, excelente. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias a todos. Sí, por supuesto, si nos permiten, seguramente va a haber preguntas, así que yo tengo una para leer acá de Martín Farías. Pregunta, sí, Pablo, ya te habilito el micrófono que acá te veo en el chat también. Martín Farías pregunta, si es el comisionado, les leo tal cual, si es el comisionado el que aplica las multas a los jugadores como la NFL, y si es correcto que no pueda haber doble imposición de multas, es decir, el comisionado y el club. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra para poder responder?
¿Pueden habilitarse o los ayudo? A ver, ¿no? Bien, entonces espera, ahí veo que Víctor me está... Listo. No sé si César, Nico o Alex quieren tomar la pregunta. Si no, lo puedo tomar. Sí, es diferente porque, a ver, la franquicia puede imponer multa. De hecho, esto también está taxativamente establecido en el convenio colectivo. Ojo que también el convenio colectivo que van a encontrar ahorita mismo en internet es el de 2015-2020, que ya está vencido, derogado, porque se negoció un nuevo convenio colectivo a partir luego de todo esto de la pandemia, porque ya tocaba en el momento de 2020 a 2024, 2025. Entonces, todas las multas están taxativamente establecidas en el convenio, en lo que respecta al club. Sin embargo, la oficina del comisionado, que esto también es una estructura singular, que la MLS es gobernada por sus socios, que son los operadores de la franquicia, pero nombran una oficina del comisionado para el day by day de la liga, ¿no? Y todas estas cosas operacionales. Entonces, el comisionado tiene una cierta discrecionalidad para multar cuando hay actuaciones que sean perjudiciales para la imagen de la liga. Por ejemplo, hace poco hubo un tema, no para profundizar demasiado porque es un tema susceptible por todo lo que está pasando acá en los Estados Unidos, pero la esposa de un jugador del LA Galaxy transmitió unos mensajes con tinte racial en sus redes sociales. Y la MLS, para no hacer un mayor escándalo o eco del asunto, acordó amistosamente la rescisión del contrato con el jugador. En otro momento y quizás otras circunstancias se hubiese hablado de una multa o de alguna sanción, pero en lo que respecta a la imagen, la MLS se cuida mucho y es el comisionado el que toma la palabra, la batuta en esta situación, igual como está sucediendo con el caso que quizá no viene al tema de la venta de la franquicia del Utah Soccer Holdings, por todo lo que también ocurrió con el tema racial acá. Entonces, bueno, y una cosa que decía la persona Martín, que preguntó, es que si bien club puede sancionar y el comisionado puede sancionar, no hay una doble imposición de multa, tiene que haber una sola. Uno solo es el que puede sancionar al jugador, y las multas son en base a los salarios que perciba el jugador, no son discrecionales por parte de la liga. Bien, excelente, Víctor. Antes de pasar a Pablo, creo que fuiste vos que hablaste en un momento de los movimientos del jugador entre franquicia. ¿Puede ser que dijiste que es sin el consentimiento del jugador? ¿Cómo operan estas transferencias internas? A ver, opera por los mecanismos de fichaje, de regulación de transferencias, y además que no hay un fee de transferencia, sino que se pagan General Allocation Money, se pagan de hecho dinero de asignación que tiene cada club estipulado, y eso es lo que se intercambia. Se intercambian jugadores, más no se transfieren, porque los jugadores siempre van a pertenecer a la liga. Lo único es que hay un intercambio, como también para favorecer la competitividad. De nuevo, las franquicias solamente compiten en el campo, fuera del campo no compiten, y también pueden intercambiarse
jugador, como sucede en la NBA, jugador a cambio de un pick en el Super Draft para tener mayor oportunidad de contratar a los jugadores jóvenes. Pero como te digo, si nos ponemos y nos enfocamos en todas las bellas, podemos estar acá 3 horas hablando. Todos encantados, pero bueno, Para complementar un poquito lo que decía, dice Víctor, ¿no? Entonces, es jugador por jugador muchas veces, pero no solamente son además de General Allocation Model, la forma como yo lo pondría es que existen muchas monedas o activos dentro del sistema con el que juegan. Uno es el draft, otro es el allocation process, que tienes un ranking en tu allocation process, entonces eso es una moneda de cambio con el que también juegan, y otro tipo de monedas de cambio que se generan por el proceso en que se asignan a los jugadores, y con eso juegan los equipos para transferir esos jugadores, ¿no? Es un poco, no lo quiero decir dramático, pero sí pasa que de un día para otro un jugador que está jugando en la franquicia de Dallas, en la siguiente semana juega con la franquicia de Seattle, ¿no? Entonces es bastante rápido y simplemente se juegan con este tipo de alocaciones o monedas de cambio en el draft, en el allocation process, y así sucesivamente que tienen, y esto va al futuro, ¿no? En el allocation process del 2022, del 2023, y así juegan con este tipo de cosas. Excelente, perfecto. Gracias. Pablo Bruera, Ahí estoy habilitado, Dani. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bien, yo le quería preguntar a Nicolás, que él estuvo hablando de la USL y nombró que había dos. Yo la verdad que no sabía. Creo que dijo de la Champions y creo de la Liga 1. Así que quería saber si podía hablar un poquito de eso y si tiene el mismo sistema que la MLS, es decir, si tienen franquicias y sistemas similares a la MLS. ¿Y cuál es el nivel, ¿no?, que tienen? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ya hay algunos chicos argentinos que están pidiendo ir a este tipo de ligas. Y no sé qué grado de competitividad tienen, ¿no? Si son realmente competitivas o no. Ya, perfecto, claro, Pablo. Sí, entonces la USL sí tienen dos y es algo relativamente reciente, ¿no? Antes era solamente una liga, era la USL, y en el año pasado, 2019, abrieron otra liga con un nivel que es considerada en la tercera división de la pirámide, ¿no? Ahora, estas son ligas con muchos equipos, ¿no? Entonces, si tú te puedes ver la USL Championship, que es la de las segundas, son 35 equipos, y la nueva, que es la tercera división, que es la League One, tiene como 10 o 15, se me escapa el número, pero está alrededor de eso. El nivel, yo te diría, mira, pues la verdad es que es un poco amplio, porque digamos, si tú vas al Championship, tienes equipos como las reservas de algunos de los equipos de primera. Entonces el Atlanta tiene su equipo de reservas, juega en Championship, igual el de otros equipos de la MLS. Entonces hay chicos muy jóvenes, locales, chicos extranjeros que también han venido a jugar acá, como también veteranos que vinieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que Raúl González hace unos años jugó en la USL, pero ya en sus últimos años de carrera, ¿ya? Entonces, pero yo te diría, y si me atrevo a decir un supuesto mío, es que para la USL Championship es, o sea, un chico que juega las inferiores de un club de primera de Argentina, fácilmente podría jugar acá. Realmente los salarios son bajos, y pues yo creo que igual es una buena ventana para la MLS, hay mucho movimiento de jugadores. Ahora, en la parte de funcionamiento funciona muy parecido. Igual, son franquicias a un valor mucho menor, o sea, no llegan a esos números, pero también son franquicias, y el crecimiento, por lo menos en la USL Championship, del número de equipos también ha sido exponencial.
hace 5 años tenían la mitad de equipos, se ha duplicado en 5 años el número de equipos. Gracias, muchas gracias. Alex quería complementarla. Claro. Sí, para complementar lo que estaba diciendo Nicolás, es correcto. Los equipos en la USL, hay dos tipos de equipos. Van a haber equipos afiliados a un equipo de la MLS que funcionan, como dijo Nicolás, como si fueran la reserva del equipo de la MLS. Y hay equipos que no están afiliados a la MLS, sino que simplemente son equipos de segunda división. Ahora, no son equipos de segunda división necesariamente por el nivel de fútbol, sino porque los estándares en la federación tienen ciertos parámetros que determinan qué equipo es de segunda división y qué equipo es de primera división, aparte de comprar la franquicia. Pero generalmente un equipo de segunda división, es correcto, como dijo Nicolás, son un mínimo de 15 equipos en la liga, tienen que tener estadios de capacidad mínima de 5,000 personas y estar por lo menos en 2 regiones del país, este, oeste o centro o más, y en mercados donde haya por lo menos 750,000 habitantes. ¿Ok? Entonces eso determina, obviamente, la inversión también, pero son equipos de segunda división considerados por ese factor. Ahora, muchos de los equipos en la USL que están con la MLS, lo que hacen es que lo usan como cantera. Entonces, como dijo Nicolás, si son afiliados a la MLS, generalmente vas a encontrar muchachos de 15 a 20, 21 años, mezclados con algunos veteranos, pero la mayoría son jugadores de la academia que los hacen jugar en la segunda división para que cojan más experiencia y luego ver si están listos para subir a la MLS. Ahora se está acostumbrando a hacer eso, pero depende de los equipos de la MLS. No todos lo hacen, hay algunos que sí apuestan y tienen buenos programas en cuanto a eso. Uno de esos, el mejor, es Dallas, que tiene un programa para las canteras que es el mejor de los Estados Unidos. Y otros equipos no invierten mucho en eso, no les toman mucha atención. Sí he tenido experiencia, por ejemplo, en equipos de la MLS que tienen equipos de la USL afiliados, en los cuales si tú le presentas a un jugador de 22 años, te dicen, no, ya pasa la edad que yo quiero para el proyecto, no puede ser mayor de 21 años, por ejemplo, ¿no? Más o menos eso para completar lo que dijo Nicolás. Bien, perfecto. Y no te me vayas, Alexander, porque acá hay una pregunta para vos. Mira, Javier pregunta, si existen caps, lo escribió así, cualquier cosa si no se entiende, ahora le pedimos que se habilite el micrófono, en las comisiones que la MLS paga dentro del precio global de transferencia. No existen caps como tal, o sea, no hay nada establecido que diga no puedes pedir más de este porcentaje. Generalmente el club en la franquicia con quien uno vaya a negociar por la transferencia de un jugador te va a preguntar los datos financieros, tanto el valor de transferencia como el salario que se esté pidiendo y la comisión que pide el agente. Normalmente la mayoría de agentes aquí es el promedio que me imagino que es similar en todos los países, que es el 10%. Obviamente puede haber excepciones en caso de jugadores más elite o de otro estatus, pero generalmente no hay un cap, o sea, es cuestión de pedir y negociar. Si el club accede y tiene el presupuesto, puede ser que te lo vayan a pagar. Bien, perfecto. Pues aquí tenemos una pregunta de Sebastián, es un poco más con relación al contrato laboral del jugador, digo, para que se prepare a ver quién podría intervenir, acerca de si existe en la MLS, acá dice él, el derecho de ocupación efectiva en cabeza del jugador. Entiendo que se está refiriendo a este derecho a jugar, ¿no? ¿Qué pasa con un jugador que de pronto quizás que no le dan tareas, como le decimos acá en Argentina, que sería justamente participar de disputar partidos? No sé si Víctor o alguno que pueda responder de esto. A ver, acá es muy importante que hay mucha protección con respecto a los jugadores porque está el sindicato de por medio. Entonces, Claro. se entiende que hay un contrato firmado por el jugador. También hay que ver en estos escenarios, es complejo y es complejo hablarlo en poco tiempo, pero como decía, hay contratos semi-garantizados, hay contratos garantizados, entonces hay que ver un poco cuál sería en el case by case
el caso del jugador y cuáles son las condiciones que se han hecho, pero usualmente cuando por alguna razón, que bueno, ya cuando hablamos de hecho de ocupación efectiva, es por algún acto, digamos, de rebeldía, o que el club no cuenta con el jugador y lo aparta, allí más bien lo que se hace, se busca una salida, se rescinde el contrato, se deja el jugador ir. Hay, y complementando lo que se hablaba de la USL, que comentaban mis compañeros, hay posibilidades que los clubes de MLS, que las franquicias que tienen sus equipos de T2 en la USL puedan transferir al jugador a ese equipo, y también funciona a la inversa. Si en algún momento lo quieren de nuevo, hay un re-entry process y no hay como que tampoco consentimiento muy válido del jugador, y lo puede repescar para la liga. En este tipo de cuestiones también es muy importante hablar de los set-on fee, que a veces se negocian cuando el jugador está en el T2 de un equipo de la USL cuya el primer equipo pertenece a la MLS. Si el jugador lo suben, ahí puede operar la set-on fee, que es conocida en el ámbito FIFA, pero bueno, podemos hablar, como decía, de muchas cosas. Es que he leído algunas de las preguntas y hay Sí, hay demasiadas. varias. Y justo hay una, perdón, que justo me sonó acá, me está sonando el teléfono. Y justo hay una que vos hablabas recién del tema del consentimiento. Si en una transferencia hacia el exterior, ¿quién presta el consentimiento? ¿La franquicia o la MLS? A ver, allí el acuerdo es jugador MLS también con implicación de la franquicia. Depende del caso. Por factor tiempo no lo tocamos porque por extensión, pero si ocurre una transferencia, digamos, Miguel Almirón, o en este caso que está sonando que el Piti Martínez va a salir de Atlanta United, se tiene que tener en cuenta que la franquicia tiene que recuperar todo lo que puso para el jugador. Luego de que haya recuperado ese dinero, antes de ningún acuerdo que haya suscrito con la MLS de reparto de ganancias, es que el restante va hacia la MLS, que también, según el último convenio, colectivo, se reserva un 10% de la transferencia, del monto de la transferencia hacia el exterior, cuando el jugador es transferido proveniente de MLS. Como le digo, son muchas cosas, hay detalles en cada una, y bueno, acá Nicolás también me está pidiendo la palabra, así que bueno, dale Nico. Sí, solo para complementar ahí, ¿no? Este caso sobre todo es en el caso de los jugadores designados. Esos ingresos, casi un 70%, si hacemos un promedio en todos, 60-70% va al club. Hay otro porcentaje, el resto porcentaje va a la MLS, pero eso es en el caso específico de los jugadores designados, ¿no? Hay otros jugadores, como decía Víctor, que son los más que han crecido en la liga. Se tiene que acordar entre liga y franquicia cuál es el porcentaje, ¿no? Pero sobre todo en los últimos 5 años, el perfil de los jugadores designados, que más que es una inversión directa de la franquicia, este perfil de jugadores es más joven. Entonces ellos lo están haciendo para recibir pues se volvieron una liga vendedora, ¿no? Entonces por eso ya cambió ese perfil de jugador. Ustedes ven los jugadores que Miami, el Inter de Miami contrató, Pizarro, Pellegrini, son jóvenes que además pertenecen, y el 70%, alrededor del 70% de estos ingresos de ellos, por ser de jugadores designados, va a ser para el club.
haciendo una última, Daniela, si me permites, Por supuesto. complementando eso, los homegrown players también, que son los jugadores formados en la academia de la MLS, que es sería el sistema de compensación, quizá diga diferente, pero digamos más parecido a lo que conocemos en Europa y Sudamérica. En este caso, por los homegrown players, la franquicia recibe el 100% de la transferencia. Allí no entra la MLS. Eso es porque esta liga fue en espíritu creada netamente para incentivar la inversión en la formación de jugadores y que las franquicias puedan recuperar esa inversión y verla como que retribuida, ¿no? Esta regla también tiene sus particularidades, de las que no voy a entrar porque tienen muchas ramificaciones, pero quería también complementar que sí hay casos donde la franquicia recibe el 100% del dinero, y en el caso de los designated players que hablaba Nicolás hace un momento, como decíamos al principio, no hay digamos, un libre uso del dinero. La liga también te establece cómo la franquicia va a usar el dinero que proviene de un designated player, porque recordemos que la regla de designated players que se introdujo con David Beckham, esa regla permite superar el presupuesto salarial. Entonces, la liga va a creer que la franquicia cubre los gastos en lo que es incluido, y además que destina una parte del dinero a los programas formativos que acabamos de mencionar. Pero bueno. Perfecto, perfecto. Bien, pero entonces una transferencia al exterior, para que quede claro, ¿tiene que dar el consentimiento a la liga también? Sí. Perfecto. Tengo una pregunta más. Ustedes me van diciendo de tiempo, porque acá los participantes están a full preguntando, pero bueno, vamos viendo y si les parece hacemos una o dos preguntas más y ya estamos. Fernando Paredes pregunta, no quiero que se me pase, para Víctor, justo porque es para vos, que el Discovery Process habilita 7 propuestas. ¿Esta es la única forma de ofrecer jugadores? Perdón, te amplío un poquito, porque también en otra parte Fernando preguntaba acerca de cuál es el camino, ¿no? Si uno quiere acercar un jugador a la liga, ¿cuál es el camino correcto? ¿Ir a la liga, ir a la franquicia? Bueno, yo voy a responder como abogado y luego le lanzo la pelota al intermediario, ¿no? Pero por un lado, no es el único proceso. El Discovery Process es uno de los procesos. Tenemos los Designated Players, los Joint Designated Players, que son un proceso único. Allocation List, que son aquellos jugadores que tienen pasado en la liga o han estado en selección. También está el proceso de Super Draft. Tenemos el Generation Adidas, que es un programa donde por un torneo que organiza MLS con la marca como parte del patrocinio que hablaba Nicolás al principio. También tienen una serie de reglas. En el Super Draft, excepcionalmente pudieran entrar algunos jugadores internacionales cumpliendo algunas condiciones, pero esto es todo muy taxativo y muy, como decir, detallado. En mi experiencia, uno no es intermediario, pero al ciudadano cliente a veces surge como que la situación. Yo sé que los clubes manejan, o franquicias manejan sus listas, y depende de estas listas, como cada mercado, que ellos van haciendo su descarte, pero bueno, como no es mi área de experticia, yo dejo que Alex como intermediario pueda ilustrar a Fernando cuál es la mejor vía para sacar a un jugador, porque... Adelante, Alex. ¿Estoy? Ok, perfecto. Sí, bueno, la manera de, digamos, presentar o acercar a un jugador a la MLS no es directamente con la liga, sino es con la franquicia.
En ese sentido, cada club tiene su director deportivo, tiene un head scout, tiene todo el staff que se involucra en cuanto a la captación de jugadores. Generalmente es un proceso, no sé si será similar que en la mayoría de países en Sudamérica, pero tiene que tener el visto bueno de todos. Puede tener, me imagino que es igual, el scout le puede gustar y lo presenta al director deportivo y a él le gusta, pero al general manager no le gusta, entonces tal vez no va. Pero sí, es directamente presentar al jugador a la franquicia, no a la MLS. Bien, perfecto. Antes de pasar a una última pregunta, a mí me gustaría saber, con relación al fútbol femenino también, si hay muchas diferencias o no, cuál es el régimen que se aplica, si es que alguno puede por lo menos rápidamente, porque sé que estamos con poco tiempo. Dale, Víctor, muchas gracias. Si mis compañeros me permiten, porque rapidito, porque estamos cortos de tiempo y también sería mezclar las cosas y bueno, no queremos confundir a los oyentes, ¿no? Pero hay un mecanismo, porque hablamos de una liga mucho más pequeña que ha ido evolucionando. Tienen nueve equipos, ahora mismo se va a sumar en el 2021 el equipo de Los Ángeles, hay otro que se va a sumar en Sacramento, pero es una liga pequeña. Hay una regla que también allocation player es la regla que permite a la franquicia tener jugadoras de selección nacional. Y en este aspecto, que me parece lo más resaltante y llamativo, es que esa regla, el salario de la jugadora lo cubre la federación y no lo cubre la franquicia. Entonces, es algo llamativo. También la National Women's Soccer League tiene su sindicato. En el pasado torneo digamos, torneo COVID, el torneo que hicieron en Utah, ellos aseguraron todos los beneficios para las jugadoras. Entonces, este tema, que es muy amplio también, está bastante encaminado a solidificarse en el futuro cercano. Tienen derecho de transmisión, tienen un tema de patrocinio con Budweiser que impulsa la formación de las jugadoras para después de terminar sus carreras. Hay todavía algunas cuestiones que mejorar, pero bueno, siempre se puede. Tienen ejemplo del MLS, pero están haciendo, no hay que comparar y hacer las cosas a su manera, y las han hecho muy bien, porque todavía es una liga que tiene mucho margen de crecimiento, y con el interés que está despertando en los Estados Unidos, seguramente veremos en los próximos 5 años una liga competitiva, y teniendo también a una referencia como Megan Rapinoe en la liga, eso también va a ayudar. Entonces, bueno, ya con eso creo que rápidamente... Excelente, excelente. Sí, un gran pantallazo, muchas gracias. ¿Cuál es el cupo de extranjeros en la USL? Última pregunta. A ver, Nicolás, creo que te veo ahí. Para que no quede esa pregunta ahí también sin responder. ¿En la MLS o en la USL? Entiendo que quiso poner en la MLS. Ahora no encuentro la pregunta. Ya, bien. Bueno, pero tomemos eso. Bien, bueno, pues sé la de la MLS. Bien, la excelente entonces. Y quizá cambió con el nuevo acuerdo, pero lo que entiendo es que eran 8 extranjeros por equipo. Dicho eso, pueden ser muchos más, porque varios de estos jugadores extranjeros tienen su green card, su tarjeta de residencia y otro tipo de derecho de residencia dentro de Estados Unidos, y ellos no equivalen a jugadores extranjeros, ¿no? Entonces,
Muchas veces uno puede ver en todo el equipo, en los 11 jugadores en el campo, hay más de 8, pero porque algunos tienen green card, y eso ya no es. Esos son los equipos que están en Estados Unidos. En Canadá, el cambio de regla es que los jugadores norteamericanos no cuentan como extranjeros. El resto, pues, es igual. Bien, perfecto. Bueno, no vamos a abusar. La realidad es que quedaron varias preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás, también, que ahí nos estuviste dando una mano en el chat con algunos compañeros. Ricardo, te escuchamos. ¿Quieres participar? Nada, para cerrar un poco el encuentro, agradecer a los 4, la verdad que fue fantástico como nos han ilustrado, con casos prácticas, cómo funciona el mundo de la MLS y del resto del fútbol de Norteamérica, que como bien decía Nicolás, está en pleno crecimiento, y digamos, es necesario conocer todo esto, que son reglas y conceptos distintos que el resto del planeta fútbol. Así que muchas gracias por todo esto. Bueno, quedan de referentes para que tengan que hacer una consulta allí con la MLS. Nada, para los compañeros que seguimos estas charlas, adelantarles que el jueves que viene va a estar una abogada italiana que habla perfecto español, y lo mismo que fue con la MLS, nos va a explicar el régimen en Italia. Transferencias, temas impositivos, todo también, pero en el fútbol italiano. Así que, nada, inmensas gracias a los 4, seguimos en contacto, y gracias por toda la generosidad de compartir sus conocimientos. Y bueno, al resto de los asistentes, nada, también gracias, y nos vemos en la próxima. Un saludo grande y bueno, nada, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. Muchas gracias.